Echaron a la empleada bajo la lluvia, y los gemelos hicieron algo que nadie esperaba. Ricardo Elizondo frenó la camioneta frente al portón de su casa en Las Lomas a las 8 de la noche de un jueves que se iba a quedar grabado en su memoria para siempre. La tormenta era de las fuertes, de esas que caen, esas que, sobre la Ciudad de México en septiembre, como si alguien hubiera abierto una llave en el cielo y se hubiera olvidado de cerrarla. El agua golpeaba el parabrisas con tanta fuerza que los limpiaparabrisas no alcanzaban a despejar la vista, y los relámpagos partían el cielo en pedazos de luz blanca que iluminaban la calle entera por un instante antes de devolverla a la oscuridad. Ricardo abrió el portón con el control remoto y metió la camioneta al jardín. Los faros alumbraron el césped, y lo que vio lo hizo soltar el cinturón de seguridad tan rápido que el metal le pegó en la mano al retroceder. Carmela estaba de rodillas en el pasto, empapada de pies a cabeza, con el pelo pegado a la cara y el uniforme azul oscurecido por el agua que le escurría por los hombros y por la espalda. Alrededor de ella, esparcida sobre el césped como si alguien la hubiera aventado desde la puerta, estaba su ropa, 2 blusas, una falda, un suéter gris que Ricardo le había visto puesto en las mañanas de invierno, una bolsa de plástico con algo adentro que el agua estaba arruinando, y junto a ella, a cada lado, como 2 soldados que se hubieran negado a abandonar su puesto, estaban Santiago y Emiliano. Santiago, el serio, el que siempre pensaba antes de actuar, el que a sus 6 años ya tenía esa mirada de adulto que a veces le daba escalofríos a Ricardo porque no entendía de dónde le venía. Santiago estaba parado detrás de Carmela con una cobija de la sala extendida sobre los hombros de ella. La cobija era la de rayas verdes que normalmente estaba doblada en el sillón grande. Santiago la sostenía con las 2 manos, con los brazos estirados, con el cuerpo mojado y temblando de frío, pero sin moverse, sin aflojar, como si soltar esa cobija fuera lo mismo que soltar a Carmela. Emiliano estaba del otro lado. Emiliano, el impulsivo, el que siempre actuaba antes de pensar, el que a los 3 años se había lanzado a una alberca sin saber nadar, y a los 5 le había pegado una patada al hijo de un diplomático en la escuela porque le había quitado el lonche a otro niño. Emiliano estaba parado frente a Carmela, sosteniendo un paraguas de colores con las 2 manos sobre la cabeza de ella. El paraguas era el que los gemelos usaban para ir a la escuela cuando llovía, uno de esos paraguas infantiles con rayas de todos los colores que parecían un arcoíris portátil. Emiliano lo sostenía con los brazos extendidos hacia arriba y las manos apretadas en el mango con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos bajo la luz de los faros de la camioneta. El paraguas no cubría a Emiliano, ni lo pretendía. Cubría a Carmela, solo a Carmela. Los 2 niños estaban tan mojados como ella. Tenían el pijama pegado al cuerpo, los pies descalzos sobre el pasto encharcado, el pelo escurriendo agua sobre los ojos, y no se movían. Ricardo sintió que algo se le rompía por dentro, algo que no tenía nombre, algo que estaba hecho de confusión y de miedo, y de una urgencia que le quemaba en el pecho, como si le hubieran puesto un hierro caliente contra las costillas. Abrió la puerta de la camioneta. El agua le pegó en la cara como una bofetada helada. Soltó el maletín en el piso del jardín, sin importarle que los papeles de adentro se arruinaran. Corrió hacia ellos. Los zapatos italianos se le hundían en el pasto empapado con cada paso, y el traje que le había costado más de lo que Carmela ganaba en 3 meses se le pegó al cuerpo en 5 segundos. ¿Qué pasó? La voz le salió más fuerte de lo que pretendía, casi un grito. Pero no era enojo, era algo más parecido al pánico de un hombre que no entiende lo que está viendo y necesita que alguien se lo explique antes de que el pecho le reviente. ¿Qué están haciendo aquí afuera? ¿Por qué están en la lluvia? Carmela, ¿qué pasó? Carmela levantó la cabeza.
Tenía los ojos rojos, pero no de llanto, de algo más viejo que el llanto, de algo que se parecía al cansancio de quien ya no tiene fuerzas para explicar lo que le hicieron, pero tampoco tiene fuerzas para mentir. Señor Ricardo, yo no robé nada, dijo con una voz que apenas se escuchaba sobre el ruido de la tormenta. Se lo juro por mis hijos que no tengo. Yo no robé nada. Ricardo la miró sin entender. ¿Robó? ¿Quién dijo que robó? Y entonces Santiago habló. Y cuando Santiago hablaba, el mundo se detenía un momento, porque ese niño tenía algo en la voz que no correspondía a un cuerpo de 6 años. Era una voz tranquila, firme, sin gritos y sin llanto, pero con un peso que hacía que las palabras le cayeran a uno encima como piedras. Mamá la sacó. Santiago miró a su padre con una seriedad que a Ricardo le heló la sangre, una seriedad impropia de un niño de 6 años, la seriedad de alguien que ha visto algo injusto y ha decidido que no va a permitirlo, aunque no tenga ni la edad ni el poder para impedirlo. Mamá le dijo que robó un anillo y la sacó de la casa, le aventó su ropa al jardín y le dijo que si no se iba, la mandaba a la cárcel. Emiliano no dijo nada. No necesitaba decir nada. Lo que estaba diciendo lo decía con el cuerpo entero, con los brazos extendidos, sosteniendo el paraguas, con los pies descalzos clavados en el lodo, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en su padre como si lo estuviera retando, como si le estuviera diciendo con la mirada lo que después confirmaría con palabras. Nosotros no la dejamos irse. Ricardo se quedó de pie bajo la tormenta, con el agua corriéndole por la cara y metiéndosele por el cuello de la camisa, mirando a sus 2 hijos proteger a la mujer que limpiaba su casa con una cobija y un paraguas de colores. Y en ese momento, Ricardo Elizondo, el hombre que manejaba una empresa de importaciones con 140 empleados, el hombre que tomaba decisiones de millones de pesos cada semana, sin pestañear, el hombre que creía que tenía el control de todo lo que pasaba bajo su techo, entendió que no sabía absolutamente nada de lo que ocurría en su propia casa, porque sus hijos estaban ahí afuera, descalzos, empapados, temblando de frío, protegiéndola a ella. Y la mujer que les había dado la vida, la que llevaba su apellido, la que dormía en su misma cama, no había salido ni a asomarse. Ricardo metió a los gemelos a la casa primero, los cargó a los 2 al mismo tiempo, uno en cada brazo, subió las escaleras chorreando agua por todo el piso de mármol y los llevó al baño del cuarto de los niños. Les quitó el pijama empapado, los envolvió en toallas secas y les dijo que se quedaran ahí, que no se movieran, que iba a regresar en un momento. Santiago asintió sin decir nada. Emiliano lo miró con esos ojos que siempre parecían estar evaluando si el adulto frente a él merecía su confianza y dijo: ¿Vas a sacar a Carmela de la lluvia? Ricardo le puso la mano en la cabeza mojada. Sí, ahorita la meto. Bajó las escaleras y salió otra vez al jardín. Carmela seguía de rodillas en el mismo lugar, como si el cuerpo se le hubiera quedado trabado en esa posición y ya no supiera cómo moverse. Ricardo se agachó frente a ella, le agarró el brazo con cuidado y la ayudó a levantarse. Carmela se tambaleó. Le temblaban las piernas y tenía los labios morados del frío. Ricardo la llevó a la cocina por la puerta de servicio, le dio una toalla del cuarto de lavado y le preparó un café en el jarrito de peltre que ella misma usaba cada mañana. Carmela agarró el jarrito con las 2 manos, pero no tomó. Se quedó mirando el café como si estuviera tratando de encontrar algo en el fondo de la taza que le explicara cómo había terminado así. «Cuénteme, ¿qué pasó, Carmela?», dijo Ricardo, y se sentó frente a ella en la mesa de la cocina, donde nunca se sentaba porque siempre comía en el comedor principal. Carmela se tardó en hablar. Se limpió la cara con la toalla, aunque ya no se sabía si lo que le escurría por las mejillas era lluvia o algo más. La señora Patricia me llamó a su recámara a las 5 de la tarde.
dijo con la voz tan baja que Ricardo tuvo que inclinarse para escucharla. Me dijo que le faltaba un anillo de oro con una piedra verde que ella guarda en su joyero. Me dijo que yo era la única que entraba a su recámara a limpiar, y que si el anillo no aparecía en 10 minutos, iba a llamar a la policía. Carmela se detuvo, apretó el jarrito con más fuerza. Yo le dije que no lo tomé, señor. Se lo juré por la Virgen y por la memoria de mi madre. Le dije que buscara bien, que tal vez lo había movido del lugar. Pero ella no me dejó terminar. Me agarró del brazo, me llevó hasta la puerta del jardín y me dijo que me fuera, que no quería verme, que si no me iba llamaba a la policía y me metían presa, y me aventó la ropa por la puerta. Carmela cerró los ojos, la que había guardado en el cuarto de servicio. Mis 2 blusas, mi falda, mi suéter y la bolsa donde guardo mis cosas. Todo al jardín bajo la lluvia. Ricardo sintió que algo le subía por el pecho como fuego, algo caliente y espeso que le apretaba la garganta y le hacía difícil respirar. Se levantó de la mesa y subió a la recámara principal. Patricia estaba sentada en la cama, con la bata de seda puesta, el pelo recogido con una pinza y el teléfono en la mano como si estuviera leyendo algo que no tenía ninguna importancia. Ricardo cerró la puerta detrás de él. ¿Dónde está el anillo, Patricia? Ella levantó la vista del teléfono con una calma que a Ricardo le provocó un escalofrío, porque era la calma de alguien que tiene las respuestas preparadas desde antes de que le hagan las preguntas. ¿De qué anillo me hablas? El anillo que según tú robó Carmela. ¿Dónde está? Patricia dejó el teléfono sobre la cama. Se levantó, caminó hasta el tocador, abrió el cajón superior y sacó una cajita de terciopelo negro. La abrió. Adentro estaba el anillo, oro con piedra verde, exactamente donde siempre había estado. Ricardo miró el anillo, miró a Patricia, y algo se le desplomó por dentro, algo que no era sorpresa, porque parte de él ya lo sabía, pero que al confirmarse le cayó encima con un peso que casi lo dobla. Siempre estuvo ahí. Patricia no contestó. Sus ojos decían lo que su boca no quería decir, que sí, que siempre estuvo ahí, que nunca faltó, que la acusación fue inventada desde el principio. Ricardo se recargó contra la puerta porque sintió que las piernas no le iban a sostener si se quedaba parado sin apoyo. ¿Por qué, Patricia? ¿Por qué le hiciste eso? Patricia se sentó en la orilla de la cama y algo le cambió en la cara. La máscara de calma se agrietó y debajo apareció algo que Ricardo no había visto en mucho tiempo. No era frialdad, era dolor. Un dolor viejo, enquistado, del tipo que se acumula cuando alguien siente que está perdiendo algo importante, pero no sabe cómo detenerlo. Porque tus hijos la quieren más que a mí, Ricardo. La voz le salió diferente. Ya no era la voz controlada de siempre. Era una voz que temblaba en los bordes, como un vaso que está a punto de caerse de la mesa. Cada noche les digo que les voy a leer el cuento. ¿Y sabes qué me dicen? Me dicen que no. Me dicen que quieren a Carmela, que Carmela les lee mejor, que Carmela hace las voces de los personajes, que Carmela les canta después. Y yo me quedo parada en la puerta del cuarto de mis propios hijos, escuchando como otra mujer les da lo que yo no sé darles. Patricia se limpió los ojos con el dorso de la mano, con un movimiento rápido, como si la debilidad le diera vergüenza. ¿Tú sabes lo que se siente eso, Ricardo? Ser rechazada por tus propios hijos. Escuchar que prefieren a la muchacha que limpia la casa antes que a su propia madre. Ricardo no contestó. No porque no tuviera nada que decir, sino porque cada palabra de Patricia le estaba abriendo una puerta que él había mantenido cerrada durante años. La puerta de todo lo que no veía. Porque Ricardo llegaba a la casa a las 8, a las 9, a veces a las 10 de la noche, y cuando llegaba, los gemelos ya estaban dormidos, y cuando se iba a las 6 de la mañana, los gemelos todavía no se despertaban.
Sus hijos vivían en un horario que él no pisaba. Las mañanas eran de Carmela. Ella los levantaba, los bañaba, les ponía el uniforme, les preparaba el desayuno, los llevaba a la puerta cuando el transporte escolar llegaba. Las tardes eran de Carmela. Ella los recibía, les daba de comer, los ayudaba con la tarea, los bañaba otra vez, les leía el cuento, les cantaba, hasta que se dormían. Y las noches eran de nadie, porque Patricia se encerraba en la recámara con el teléfono y Ricardo se encerraba en el estudio con la computadora, y los gemelos dormían en su cuarto al final del pasillo, un cuarto que quedaba a 14 pasos de la recámara principal, pero que se sentía a 14 kilómetros de distancia. Entonces Ricardo hizo algo que no había hecho en los 8 años que llevaba casado con Patricia. Se sentó junto a ella en la cama y le hizo una pregunta que no tenía nada que ver con el negocio, ni con la casa, ni con las cuentas, ni con la agenda del día siguiente. ¿Desde cuándo te sientes así? Patricia lo miró como si no entendiera la pregunta, o como si la entendiera perfectamente, pero no supiera qué hacer con ella, porque nadie se la había hecho antes. Pero la conversación no llegó más lejos, porque en ese momento Ricardo vio algo que le cambió la dirección de todo lo que estaba sintiendo. Vio el reloj de la mesita de noche, las 8:47, y una pregunta le cruzó la mente que no lo dejó seguir sentado. ¿Cómo llega Carmela a la casa, Patricia? Patricia frunció la boca. No sé, en camión, supongo. Ricardo bajó a la cocina. Carmela seguía ahí, con el café frío entre las manos y la toalla sobre los hombros. Carmela, ¿cómo llega usted al trabajo todos los días? Ella lo miró con confusión, como si la pregunta fuera demasiado simple para merecer una respuesta en medio de todo lo que estaba pasando. Caminando, señor. Ricardo parpadeó. ¿Caminando? Sí, señor. Desde la colonia Observatorio. Son como 50 minutos si camino rápido. A veces más cuando llueve, porque las banquetas se ponen resbalosas y tengo que ir con cuidado. La colonia Observatorio. Ricardo hizo el cálculo en la cabeza. Eran casi 5 kilómetros de distancia, cuesta arriba la mitad del camino, por calles que a las 5 de la mañana estaban oscuras y vacías. 50 minutos de ida, 50 de vuelta, 100 minutos diarios, más de hora y media caminando, todos los días. ¿Y el camión? ¿El metro? Carmela bajó los ojos. El camión son 14 pesos de ida, señor. 28 al día. 560 al mes, solo en transporte. Con lo que gano, si pago camión no me alcanza para la renta. Así que camino. Ricardo se quedó callado. 560 pesos. Él gastaba más que eso en un almuerzo de negocios cualquier martes. Se sentó otra vez frente a ella y la miró con una atención que nunca le había dado en 3 años. Una atención que le pesaba en los ojos porque cada segundo que la miraba le revelaba algo nuevo, que siempre había estado ahí, pero que él nunca había querido ver. Las manos de Carmela. Las manos que preparaban el desayuno de sus hijos cada mañana a las 6:30. Las manos que lavaban la ropa, tallaban los pisos, limpiaban los baños, planchaban las camisas. Manos agrietadas en los nudillos, con una cortada vieja en el dedo índice que ya se había vuelto cicatriz, con las uñas cortas y limpias de alguien que trabaja con ellas todo el día, todos los días. 3 años, dijo Ricardo en voz baja, más para sí mismo que para ella. 3 años. ¿Lleva usted aquí? Carmela asintió. ¿Ha faltado algún día? Ni uno, señor. Ni cuando me enfermé de la garganta en febrero. Me tomé un té con miel en el camino y llegué a la hora de siempre. Y Ricardo cerró los ojos, porque la suma era demasiado pesada. 3 años. Más de 1000 días. Más de 1000 caminatas. De 50 minutos en la oscuridad de la madrugada, más de 1000 veces en que Carmela había caminado 5 kilómetros para llegar a una casa donde cuidaba a 2 niños que no eran suyos, como si fueran lo más importante del mundo, y él nunca le había preguntado cómo llegaba, nunca le había preguntado si desayunaba antes de salir.
Nunca le había preguntado si tenía familia, o si estaba enferma, o si necesitaba algo. En 3 años, Ricardo no le había hecho una sola pregunta personal a la mujer que criaba a sus hijos. Y esa noche, mientras la tormenta seguía golpeando las ventanas de la casa en las lomas, y sus hijos dormían en el cuarto al final del pasillo, abrazados a las toallas secas, porque nadie les había puesto pijama nuevo todavía, Ricardo se quedó sentado en la cocina frente a una empleada que temblaba de frío y de miedo, y sintió algo que no había sentido en años. Vergüenza. No la vergüenza, no la social de que alguien lo viera, sino la vergüenza íntima, profunda, de quien se da cuenta de que ha sido ciego por elección, porque nadie lo obligó a no preguntar. Nadie le impidió bajar a la cocina a las 6 de la mañana y ver a Carmela llegar empapada de sudor después de caminar 50 minutos. Nadie le cerró los ojos. Él los cerró solo. Y lo peor, lo que le quemaba como ácido en el estómago, era que sus hijos de 6 años habían salido descalzos a la tormenta para hacer lo que él no había hecho en 3 años, proteger a la persona que los cuidaba. Y mientras Ricardo se hundía en ese peso que no sabía cómo cargar arriba, en la recámara principal, Patricia marcó un número en su teléfono. Habló en voz baja, tapándose la boca con la mano. Y lo que dijo en esa llamada iba a convertir la peor noche de la vida de Carmela en algo todavía más oscuro. La llamada que Patricia hizo esa noche fue al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, al DIF. Marcó el número de emergencia, se identificó como Patricia del Bosque de Elizondo y con una voz que sonaba perfectamente calibrada entre la preocupación y la indignación, dijo que tenía evidencia de que una empleada doméstica de su hogar había maltratado física y emocionalmente a sus 2 hijos de 6 años durante los últimos 3 años. Dijo que los niños mostraban señales de manipulación emocional, que se negaban a estar con su propia madre porque la empleada los había condicionado, y que ella como madre tenía la obligación de protegerlos. Dijo todo eso con la puerta de la recámara cerrada con llave, mientras Ricardo seguía en la cocina con Carmela, y los gemelos dormían en el cuarto al final del pasillo, sin saber que su mundo estaba a punto de romperse un poco más. Ricardo no se enteró de la llamada esa noche. Lo que hizo fue buscar un hotel para Carmela, porque no podía dejarla en la calle bajo la tormenta y tampoco podía meterla de vuelta a la casa con Patricia en el estado en que estaba. Encontró un hotel a 15 minutos de Las Lomas, sobre Reforma, uno de esos hoteles pequeños que no aparecen en las guías de viajeros, pero que están limpios y tienen agua caliente. Pagó 3 noches con su tarjeta. Le dio a Carmela 500 pesos en efectivo para que comiera algo. Y cuando la dejó en la recepción del hotel, Carmela le devolvió 200 pesos. Con 300 me alcanza, señor. No necesito más. Ricardo quiso insistir, pero algo en la cara de Carmela le dijo que ese no era el momento. Ella necesitaba conservar algo de control sobre su propia vida. Y si ese algo era decidir cuánto dinero aceptaba, Ricardo no era quien para quitárselo. Esa noche, ya pasadas las 11, con la tormenta reduciéndose a un goteo constante sobre el techo del hotel, Carmela se sentó en la orilla de una cama que no era suya, en un cuarto que olía a desinfectante de limón y a sábanas lavadas con cloro, y sacó de la bolsa de plástico mojada lo único que había logrado proteger del agua. Era una estampita de la Virgen de Guadalupe, del tamaño de una tarjeta, con las esquinas gastadas y la imagen medio borrada por los años. La había cargado en la bolsa desde que su madre murió, 6 años atrás, cuando Carmela tenía 28 y todavía vivía en Puebla. Su madre se la había dado la última vez que la vio, cuando Carmela le dijo que se iba a la capital a buscar trabajo. «Llévate esto, mi niña», le había dicho su madre con esa voz que le salía rasposa al final del día de tanto hablar en el mercado donde vendía fruta. Y Carmela se la había llevado.
La había cargado en buses, en camiones, en bolsillos de uniformes, en bolsas de plástico. La había cargado el primer día que entró a la casa de los Elizondo, y la señora Patricia le mostró el cuarto de servicio donde podía dejar sus cosas. La había cargado cada uno de los más de 1000 días que caminó desde el observatorio hasta las lomas a las 5 de la mañana. Carmela puso la estampita sobre la mesita de noche del hotel junto a la lámpara que zumbaba con una luz amarillenta. Se hincó en el piso frío y rezó. Virgencita, tú sabes que yo no hice nada malo. Tú me ves todos los días. Tú sabes que yo cuido a esos niños como si fueran míos. No me dejes sola ahorita, por favor. No me sueltes la mano. Se quedó ahí, de rodillas, con los ojos cerrados y las manos juntas, hasta que el frío del piso le subió por las piernas y el cansancio le pesó más que la oración. Se acostó en la cama sin quitarse la ropa, porque la ropa que tenía puesta era la única seca que le quedaba, y se durmió con la estampita apretada en la mano derecha, como una niña que se aferra a lo único que le queda de un mundo que ya no existe. Al día siguiente, Ricardo se despertó a las 6 como siempre, pero no fue a la oficina. Se quedó en la casa. A las 8 de la mañana bajó a la cocina y encontró a los gemelos sentados en la mesa en pijama, con los platos de cereal que Patricia les había servido. Santiago no estaba comiendo. Tenía la cuchara en la mano, pero no la había metido al plato. Miraba la silla vacía donde Carmela se sentaba cada mañana mientras ellos desayunaban. La silla de madera junto a la ventana que daba al jardín. Emiliano comía, pero sin ganas, moviendo las hojuelas de un lado a otro del plato, como si estuviera buscando algo que no encontraba. Ricardo se sentó con ellos. No sabía qué decirles. ¿Cómo se le explica a un niño de 6 años que la persona que lo cuida ya no puede estar ahí? ¿Cómo se le explica sin mentir, pero sin destruir? Carmela va a estar bien, dijo. Y la voz le salió con una seguridad que no sentía. Solo necesita unos días. Emiliano lo miró directo. ¿Mamá la va a dejar regresar? Ricardo no contestó. Santiago dejó la cuchara en la mesa con un sonido suave y dijo algo que le cayó a Ricardo, como un balde de agua fría. Mamá no la quiere aquí, porque nosotros la queremos a ella. Ricardo abrió la boca para decir algo, para corregir, para matizar, pero no encontró las palabras, porque Santiago tenía razón. Y la verdad, en la boca de un niño de 6 años, tiene un filo que ningún adulto puede esquivar. A las 10 de la mañana, Ricardo confrontó a Patricia en la recámara. Le dijo que iba a buscar la forma de que Carmela volviera, que lo del anillo era una infamia, que los niños la necesitaban. Patricia lo esperó sentada en el sillón junto a la ventana, con las piernas cruzadas y una taza de café en la mano que no había tocado. Y cuando Ricardo terminó de hablar, Patricia puso la taza en la mesita con un movimiento lento, controlado, y dijo 4 palabras que partieron el aire del cuarto en 2. ¿Es ella o soy yo? Ricardo sintió que el piso se movía debajo de sus pies. Patricia, no puedes pedirme eso. No te estoy pidiendo nada, te estoy diciendo cómo son las cosas. Si esa mujer vuelve a pisar esta casa, yo me llevo a los niños a Querétaro, a la casa de mi mamá, y te aseguro que el juez me va a dar la custodia temporal mientras se resuelve el divorcio, porque yo soy la madre y tengo dónde llevarlos. Patricia lo dijo sin gritar, lo dijo con la misma voz con la que hubiera dicho la hora o el clima. Y eso fue lo que más le dolió a Ricardo, porque los gritos se pueden contestar, pero la frialdad calculada de alguien que ya pensó todos los movimientos no se contesta, se aguanta. Ricardo bajó la escalera con un peso en el pecho que le dificultaba respirar. Se encerró en su estudio y se quedó mirando la pared durante un tiempo que no supo medir. ¿Querétaro? ¿Patricia se llevaría a los gemelos a Querétaro? ¿Lejos de él? ¿Lejos de su escuela, de sus amigos, de su cuarto? El miedo le entró por un lugar que no esperaba.
No era miedo de Patricia, era miedo de perder a Santiago y a Emiliano. Un miedo animal, primitivo, que le apretaba el estómago y le hacía difícil tragar. Y por un momento cobarde que después le daría vergüenza recordar, consideró ceder. Consideró dejar que Carmela se fuera. Consideró que tal vez era más fácil buscar otra empleada, una que no causara conflicto, una que Patricia tolerara, una que mantuviera la paz. Pero entonces pensó en Santiago parado bajo la tormenta con la cobija extendida sobre los hombros de Carmela, y pensó en Emiliano con el paraguas de colores sostenido con las dos manos sobre la cabeza de ella. Y la cobardía se le murió en el pecho como una vela que alguien aplasta con los dedos. 3 días después, la notificación llegó al hotel. Carmela estaba sentada en la cama, con la estampita de la Virgen en la mesita, de noche, y el teléfono prestado que Ricardo le había dejado para que pudieran comunicarse. Alguien tocó la puerta. Era un hombre con identificación del DIF, que le entregó un sobre con una notificación formal. Se le informaba que se había recibido una denuncia anónima en su contra por presunto maltrato emocional hacia 2 menores de edad, y que una trabajadora social visitaría la casa de los Elizondo en los próximos días para realizar una evaluación. Carmela leyó el papel 3 veces. Las letras se le movían como si estuvieran vivas, como si trataran de escaparse del papel antes de que ella pudiera entender lo que decían. Maltrato. Esa palabra que le quemó los ojos como si le hubieran echado sal. Maltrato emocional hacia 2 menores, hacia Santiago y Emiliano, hacia los niños a los que ella les cantaba cada noche hasta que se dormían, hacia los niños a los que les curaba las rodillas raspadas con alcohol y un beso, hacia los niños que le decían Carmela con una confianza que no le daban a nadie más en el mundo. Carmela dejó el papel sobre la cama, se sentó en el piso del hotel y se quebró. No fue un llanto suave, fue un llanto que le salió del estómago, un llanto que le sacudía el cuerpo entero con una violencia que ella no podía controlar, como si algo que llevaba años contenido hubiera encontrado una grieta por donde salir y ahora no pudiera detenerse, porque podía soportar que la echaran, podía soportar que la acusaran de ladrona, podía soportar la lluvia, el frío, la humillación de ver su ropa regada en el césped, pero no podía soportar esto. No podía soportar que alguien dijera que ella le había hecho daño a esos niños. Eso no, eso era cruzar una línea que le tocaba a algo sagrado, algo intocable, algo que estaba hecho del mismo material que el amor y que la dignidad y que la razón por la que se levantaba cada mañana a las 4:30 para caminar 50 minutos en la oscuridad. Cuando Ricardo la llamó esa tarde y ella le contestó con la voz destruida, Ricardo sintió que algo le explotaba por dentro. ¿Una denuncia al DIF? ¿Patricia había llamado al DIF? La furia le subió por el cuerpo como una descarga que le tensó cada músculo, pero no fue la furia lo que lo hizo actuar. Fue el sonido de la voz de Carmela al otro lado del teléfono. Una voz que ya no tenía fuerza, que ya no tenía la firmeza que él le conocía, que sonaba como la de alguien que ha perdido la última cosa que le quedaba por perder. Señor Ricardo, yo no les hice daño, yo nunca les haría daño. Usted lo sabe. Dígame que usted lo sabe. Lo sé, Carmela, lo sé. Y esa noche, mientras Carmela se quedaba dormida en el hotel, con la estampita de la Virgen apretada contra el pecho y el papel de la denuncia doblado en la mesita de noche, como una sentencia que todavía no se había cumplido, en la casa de las Lomas, Emiliano sacó sus colores de la mochila de la escuela y se sentó en el piso de su cuarto a dibujar. Santiago lo miró desde la cama. ¿Qué dibujas? Emiliano no levantó la vista. Un paraguas. Para Carmela, para que no le llueva. Santiago se bajó de la cama, se sentó junto a su hermano y agarró un color rojo. ¿Le pongo un corazón?
Emiliano asintió, y los dos se quedaron ahí, dibujando en el piso del cuarto, en silencio, con esa concentración que solo tienen los niños, cuando están haciendo algo que sienten importante, aunque no sepan explicar por qué, y ninguno de los dos sabía, porque eran demasiado pequeños para saberlo, que esos dibujos que hacían cada noche con colores gastados y hojas de cuaderno arrancadas eran mucho más que dibujos. Eran un registro de todo lo que ellos habían visto, sentido y vivido durante 3 años. Y ese registro, guardado en una caja de zapatos debajo de la cama de Santiago, iba a cambiar todo. Ricardo pasó la mañana siguiente haciendo algo que nunca había hecho en su vida: pedir ayuda. No la ayuda de un contador o de un asesor financiero, que era el tipo de ayuda que conocía, sino la ayuda de alguien que supiera cómo proteger a una mujer acusada injustamente por un sistema que puede destruirle la vida antes de que tenga oportunidad de defenderse. Llamó a 3 despachos de abogados antes de encontrar a la persona correcta. La licenciada Valeria Soto tenía su oficina en la Colonia Condesa, en un departamento del 3er piso, con ventanas que daban a un parque donde los niños jugaban por las tardes. Ricardo llegó a las 2 de la tarde, con una carpeta que había armado esa mañana con todo lo que sabía. La fecha de contratación de Carmela, su salario, sus horarios, la acusación del anillo, la denuncia al DIF. Valeria lo escuchó durante 20 minutos sin interrumpirlo. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y canoso, lentes de armazón delgado y una forma de mirar que le recordó a Ricardo a su madre. Directa, sin adornos, sin la cortesía falsa que él estaba acostumbrado a recibir en las juntas de negocios. Cuando Ricardo terminó de hablar, Valeria cerró la carpeta y le dijo algo que él no esperaba. Lo primero que necesito que entienda, señor Elizondo, es que una denuncia al DIF por maltrato infantil no es un trámite burocrático, es un arma, y quien la usó contra su empleada sabía exactamente lo que estaba haciendo, porque una vez que el DIF abre un expediente, ese expediente no se cierra solo porque alguien diga que fue mentira. Hay visitas, entrevistas, evaluaciones, y si durante ese proceso la persona denunciada no tiene representación legal, el sistema la puede triturar sin que nadie se dé cuenta. Ricardo sintió que algo frío le bajaba por la espalda, como si le hubieran puesto un cubo de hielo entre los omóplatos. ¿Qué necesita de mi parte? Valeria se quitó los lentes y los limpió con un paño que sacó del cajón, con la calma de alguien que ha visto este tipo de casos demasiadas veces. Necesito hablar con Carmela. Necesito su versión completa. Y necesito que usted entienda algo. Si su esposa fabricó esa denuncia, lo que hizo es un delito. Denuncia falsa ante autoridades. Eso tiene consecuencias legales. Ricardo asintió. Lo que no le dijo a Valeria fue que el estómago se le había revuelto al escuchar la palabra esposa junto a la palabra delito, porque hasta ese momento, a pesar de todo lo que Patricia había hecho, una parte de él seguía sin poder creer que la mujer con la que se había casado fuera capaz de llegar tan lejos. Esa tarde, Ricardo fue al hotel. Carmela estaba sentada en la cama, con la ropa que llevaba puesta el día anterior, porque era la única que tenía, y la estampita de la Virgen sobre la mesita de noche junto al papel de la denuncia. Tenía los ojos hinchados y el pelo suelto, algo que Ricardo nunca le había visto, porque Carmela siempre lo llevaba recogido en una trenza apretada. Sin la trenza parecía otra persona, parecía más joven, más frágil, más humana de lo que él se había permitido verla en 3 años. Carmela, le conseguí una abogada. Se llama Valeria Soto. Es buena. Va a defenderla de la denuncia del DIF y va a demostrar que es falsa. Carmela lo miró con una expresión que Ricardo no supo interpretar. No era alivio, no era gratitud. Era algo más complicado, algo que se parecía a la desconfianza de quien ha aprendido
que las promesas de los que tienen dinero se cumplen cuando les conviene y se olvidan cuando dejan de ser útiles. También le conseguí un departamento temporal, a 10 minutos de la casa, pequeño pero limpio, para que pueda estar cerca cuando el DIF haga la visita. Carmela negó con la cabeza. Ricardo sintió que el pecho se le apretaba, porque ya conocía esa negación. Era la misma firmeza con la que le había devuelto los 200 pesos, la misma firmeza con la que caminaba 50 minutos cada mañana sin quejarse, la firmeza de una mujer que ha construido su dignidad sobre la única base que nadie le puede quitar, su capacidad de no depender de nadie. Señor Ricardo, se lo agradezco, de verdad se lo agradezco, pero no necesito que me mantenga. No necesito departamento, ni hotel, ni dinero. Lo que necesito es que me crean, que alguien diga en voz alta que yo no le hice daño a esos niños. Porque si nadie lo dice, si el DIF pone en su expediente que yo maltrataba a Santiago y a Emiliano, eso se queda ahí para siempre. Y yo no voy a poder trabajar en otra casa nunca más. Nadie me va a contratar. Nadie va a confiarme a sus hijos. ¿Y entonces qué hago? ¿De qué vivo? Ricardo se sentó en la única silla del cuarto, una silla de plástico que crujió bajo su peso, y la miró con una atención que le pesaba, porque cada palabra de Carmela era una lección que él no había pedido, pero que necesitaba escuchar. Carmela, le prometo que la verdad va a salir. La abogada es buena y la denuncia es falsa. No hay forma de que eso prospere. Carmela no contestó. Se quedó mirando la estampita de la Virgen con una expresión que decía que ella había vivido lo suficiente para saber que la verdad no siempre sale, que a veces se queda enterrada debajo del peso de los que tienen más poder, más dinero, más contactos. Pero no dijo nada de eso. Solo dijo, «Está bien, señor, confío en usted, pero el departamento no lo quiero. Aquí estoy bien». Ricardo aceptó. Aprendía despacio, pero aprendía. Aprendía que ayudar no es imponer, que la dignidad del otro no es un obstáculo, sino un límite que se respeta, y a veces la mejor forma de ayudar a alguien es escuchar lo que esa persona necesita, en lugar de decidir por ella lo que debería necesitar. Antes de irse, Ricardo sacó del bolsillo interior de su saco un sobre blanco, doblado por la mitad. Carmela lo miró con recelo, pensando que era dinero. Pero cuando lo abrió, lo que encontró adentro la hizo llevarse la mano a la boca. Era una hoja de cuaderno arrancada, de esas con rayitas azules que usan los niños en la escuela. En la parte de arriba, con letra grande, dispareja, inclinada hacia la derecha como si las palabras estuvieran corriendo para llegar a algún lado, Santiago había escrito 2 palabras: «Vuelve pronto». La V era demasiado grande y la O final se salía del renglón, y debajo de las letras había dibujado algo que parecía una casa con una puerta abierta. Del otro lado de la hoja, Emiliano había pegado una estampa. Era un paraguas de colores, como el que había sostenido sobre la cabeza de Carmela bajo la tormenta. Lo había pegado con cinta adhesiva, torcido, con una esquina que se despegaba, y al lado había dibujado 2 figuras de palitos con una figura más grande entre ellos. Los 3 tomados de la mano. Carmela se quedó mirando esa hoja durante un tiempo que Ricardo no se atrevió a interrumpir. Vio cómo los ojos se le llenaban de algo que brillaba bajo la luz amarillenta de la lámpara del hotel. Vio cómo la mano que sostenía el papel le temblaba con un temblor fino, constante, como el de una cuerda de guitarra, después de que alguien la pulsa. Y vio cómo Carmela apretaba el papel contra su pecho con las 2 manos, como si fuera lo más valioso que alguien le hubiera dado en años. Porque lo era. No era dinero. No era un departamento, no era una promesa que podía cumplirse o no, era la prueba de que 2 niños de 6 años, que no entendían de denuncias, ni de sistemas legales, ni de estrategias de adultos, la querían. Y eso, en ese momento, en ese cuarto de hotel que olía a cloro y a soledad,
valía más que todo lo demás junto. «Dígales que los quiero», dijo Carmela con una voz que le salió rota en los bordes. «Dígales que voy a volver». Ricardo asintió. Se fue del hotel con un nudo en la garganta que le duró todo el camino de regreso. Llegó a la casa a las 7 de la noche. Patricia estaba en la sala, mirando el teléfono. No levantó la vista cuando él entró. Ricardo subió al cuarto de los gemelos. Los encontró sentados en el piso, como los había encontrado la noche anterior, con los colores esparcidos alrededor y hojas de cuaderno por todas partes. Emiliano estaba pintando algo con el color verde. Santiago estaba guardando un dibujo terminado dentro de una caja de zapatos que tenía debajo de la cama. Ricardo se detuvo en la puerta. «¿Qué guardan ahí, Santi?» Santiago levantó la cabeza. «Nuestros dibujos, todos los que hemos hecho». «¿De qué son?» Santiago lo pensó un momento, como si estuviera buscando la forma más precisa de explicar algo que para él era tan simple que no entendía por qué un adulto necesitaba preguntar de las cosas que nos importan. Ricardo se agachó junto a la cama y miró la caja. Era una caja de zapatos de marca, de un par de zapatos de Patricia, que probablemente habían costado más que el sueldo mensual de Carmela. Adentro, las hojas se apilaban una sobre otra, docenas de dibujos hechos con colores de madera sobre papel de cuaderno. No los sacó. Algo le dijo que no era el momento de verlos, que esos dibujos no eran para él, que tenían un propósito que todavía nadie conocía. «Les di su carta a Carmela», dijo Ricardo desde la puerta. Emiliano dejó el color en el piso y volteó. «¿Le gustó?» «Sí, le gustó mucho. Les manda decir que los quiere y que va a volver. ¿Promesa?» Ricardo tragó saliva. «Promesa». Santiago no dijo nada, pero metió otro dibujo en la caja, cerró la tapa y la empujó debajo de la cama con las dos manos. Y Ricardo, parado en la puerta del cuarto de sus hijos, sintió que estaba viendo algo que no entendía del todo, algo que todavía no tenía forma completa, pero que cuando la tuviera iba a ser más grande y más poderoso que cualquier argumento legal que Valeria Soto pudiera presentar. Porque la verdad de los niños no se escribe en documentos, ni se presenta con sellos oficiales. Se dibuja con colores de madera sobre hojas arrancadas de un cuaderno escolar y se guarda en una caja de zapatos debajo de la cama, esperando el momento exacto en que alguien la necesite. La trabajadora del DIF llegó a la Casa de las Lomas un miércoles a las 10 de la mañana. Se llamaba licenciada Graciela Montes. Tenía unos 45 años, el pelo recogido en un chongo bajo, y cargaba una carpeta gruesa que apretaba contra el pecho como si fuera un escudo. Ricardo la recibió en la puerta. Valeria Soto estaba a su lado, con su traje gris y sus lentes de armazón delgado, y en la cara esa expresión de quien ha visto demasiados casos como este y sabe que la verdad necesita más que buenas intenciones para salir a la superficie. Patricia bajó las escaleras 5 minutos después, con un vestido beige, el pelo planchado, los labios pintados de un rosa discreto que combinaba con el collar de perlas que le colgaba del cuello. Se veía perfecta. Se veía como la madre que cualquier juez esperaría ver. Se sentó en el sillón de la sala con las piernas cruzadas, las manos sobre las rodillas, y una sonrisa que a Ricardo le provocó un malestar en el fondo del estómago, porque era la misma sonrisa que Patricia usaba en las cenas con los socios. La sonrisa de alguien que sabe exactamente qué cara poner para cada audiencia. La licenciada Montes explicó el procedimiento. Iba a entrevistar a los gemelos por separado en un espacio donde se sintieran cómodos, sin la presencia de ninguno de los padres. Era protocolo. Ricardo aceptó. Valeria aceptó. Patricia también aceptó.
Pero antes de que la trabajadora subiera las escaleras hacia el cuarto de los niños, Patricia dijo algo que Ricardo no alcanzó a escuchar porque lo dijo en voz baja, inclinándose hacia los gemelos que estaban sentados en el último escalón, esperando. Ricardo solo vio el movimiento de los labios de Patricia y la forma en que Santiago la miró cuando ella terminó de hablar. Fue una mirada breve, fría, la mirada de un niño que ha escuchado algo que no le gusta y ha decidido en silencio que no va a obedecer. La licenciada Montes subió con Emiliano primero. Lo llevó al cuarto de juegos que estaba junto al cuarto de los gemelos, un cuarto con estantes llenos de juguetes caros que apenas se usaban y una mesa pequeña con sillas de colores, donde los niños dibujaban por las tardes. Cerraron la puerta. Ricardo se quedó abajo con Patricia, Valeria y el silencio más pesado que había sentido en su vida. Pasaron 15 minutos, luego 20. Cada minuto se sentía como una hora. Ricardo no podía quedarse quieto. Se levantaba, se sentaba, se pasaba la mano por el pelo, miraba el reloj, miraba la escalera. Patricia no se movía, tenía las manos perfectamente quietas sobre las rodillas y la vista fija en un punto del jardín que se veía a través de la ventana, el mismo jardín donde hacía una semana Carmela había estado de rodillas bajo la tormenta. Cuando la puerta del cuarto de juegos se abrió y Emiliano bajó las escaleras, Ricardo buscó algo en la cara de su hijo que le dijera cómo había ido. Pero Emiliano no lo miró. Fue directo al sillón, se sentó y se quedó callado con los brazos cruzados. Algo rarísimo en un niño que nunca estaba callado, que siempre tenía algo que decir, que siempre estaba en movimiento. Santiago subió, la puerta se cerró y esta vez el silencio fue diferente, fue más largo, más denso. Ricardo podía sentirlo en la piel, como una presión que le empujaba el pecho desde afuera. Pasaron 10 minutos, luego 15. A los 20 minutos, Ricardo escuchó pasos en el piso de arriba. Pero no eran los pasos de la licenciada Montes, eran pasos cortos, rápidos, que iban del cuarto de juegos al cuarto de los gemelos y luego regresaban. Eran los pasos de Santiago. Pasaron 5 minutos más. Luego la puerta se abrió y la licenciada Montes bajó las escaleras con la carpeta apretada contra el pecho y una expresión en la cara que Ricardo no supo leer. Detrás de ella venía Santiago, cargando algo con las 2 manos. Era la caja de zapatos, la misma caja de zapatos de marca que Ricardo había visto debajo de la cama de Santiago, la misma caja donde Santiago guardaba los dibujos cada noche. Santiago bajó las escaleras despacio, con cuidado, como si lo que llevara adentro fuera de cristal. No miró a Patricia, no miró a Ricardo. Caminó hasta la mesa del comedor, que era la mesa más grande de la casa, y puso la caja en el centro. La licenciada Montes se sentó en una de las sillas. Valeria se acercó. Ricardo se acercó. Patricia se quedó en el sillón. «Señor y señora Elizondo», dijo la licenciada Montes, con una voz que había cambiado desde que había bajado las escaleras. Era más grave, más lenta, como la de alguien que ha visto algo que necesita procesar antes de hablar. Le pregunté a Santiago si Carmela le había hecho daño alguna vez. Santiago no contestó durante varios minutos. Se quedó sentado en la silla mirándose las manos. Yo esperé porque el protocolo dice que hay que darle tiempo al menor. Y después de esos minutos, Santiago se levantó sin decir nada, salió del cuarto de juegos, fue a su recámara y regresó con esta caja. La licenciada Montes abrió la tapa. Adentro había dibujos, docenas de dibujos, unos sobre otros, algunos doblados, otros arrugados en las esquinas, algunos con las hojas manchadas de color, donde las crayolas se habían corrido. La licenciada empezó a sacarlos y a ponerlos sobre la mesa, uno por uno, como si estuviera desplegando un mapa. Ricardo se acercó más, y lo que vio le detuvo el corazón. El primer dibujo era de Carmela leyéndoles un cuento. Se la reconocía por la trenza larga,
dibujada con color café y por el delantal azul que Santiago había pintado con trazos gruesos. Los gemelos estaban sentados a cada lado de ella, con sonrisas enormes que les ocupaban media cara. Tenía una fecha en la esquina, escrita con la letra de Santiago, 14 de marzo. Hacía más de 2 años. El segundo dibujo era de Carmela en la cocina, con algo en las manos que parecía un plato, y los gemelos sentados en la mesa. Emiliano había pintado ese. Se notaba porque los colores eran más fuertes, más desordenados, con rayas que se salían de los bordes como si la emoción no le cupiera dentro del dibujo. El tercero era de Carmela curándole la rodilla a alguien, un niño sentado en una silla con una pierna extendida, y Carmela agachada frente a él con algo en la mano que podía ser una bandita o un algodón. El cuarto, el quinto, el sexto. La licenciada Montes los iba sacando y poniéndolos en fila sobre la mesa, y cada dibujo era una escena distinta. Carmela cantando, Carmela en el jardín, Carmela cargando a uno de los gemelos, Carmela con un paraguas, Carmela sentada entre las 2 camas de los niños, Carmela con las manos en la cara de un niño, como si le estuviera limpiando las lágrimas. 15 dibujos, 20, 25. 30. La mesa se fue llenando de colores y de trazos de crayola que contaban una historia que ningún adulto había contado, que ningún adulto había sabido contar, porque los niños no mienten con los colores. Los niños dibujan lo que ven, lo que sienten, lo que recuerdan. Y lo que Santiago y Emiliano habían visto, sentido y recordado durante 3 años, cabía en esa caja de zapatos y no incluía a su madre. Ricardo contó los dibujos. 47. 47 dibujos. 47 momentos capturados con colores de madera sobre hojas de cuaderno. 47 escenas donde Carmela aparecía con su trenza, con su delantal, con sus manos, con su sonrisa dibujada como un arco simple que los niños hacían cada vez más grande conforme pasaban los meses, como si la sonrisa de Carmela hubiera ido creciendo en sus recuerdos. Y en ninguno de esos 47 dibujos aparecía Patricia, en ninguno, ni un trazo, ni una figura, ni una silueta que pudiera ser ella. Patricia no estaba en la cocina. No estaba en el cuarto, no estaba en el jardín, no estaba curando rodillas, ni cantando, ni leyendo cuentos. No estaba en ningún lado, porque para Santiago y Emiliano, en el registro emocional que habían ido construyendo durante 3 años con sus crayolas gastadas y sus hojas arrancadas, su madre simplemente no existía en las escenas que importaban. La licenciada Montes levantó la vista de los dibujos y miró a Patricia. No dijo nada, no necesitaba decir nada. Los 47 dibujos sobre la mesa estaban diciendo todo lo que un informe técnico nunca podría decir con la misma fuerza. Y entonces Emiliano habló. Nadie le había preguntado nada. Nadie lo había mirado. Estaba sentado en el sillón donde se había quedado desde que bajó de su entrevista, con los brazos cruzados y las piernas colgando, porque todavía no le llegaban al piso. Pero habló, con esa voz directa que tenía, sin filtro, sin cálculo, sin medir las consecuencias de lo que iba a decir, porque a los 6 años las consecuencias no existen. Mamá no juega con nosotros, mamá no nos lee cuentos, mamá no nos canta, Carmela sí. Carmela hace todo eso, y mamá la sacó porque nosotros la queremos a ella. 4 frases. 4 frases dichas por un niño de 6 años que pesaron más que cualquier argumento legal, más que cualquier denuncia, más que cualquier estrategia de adultos con trajes y carpetas y protocolos. El silencio que siguió fue absoluto. Fue el tipo de silencio que cae cuando algo se rompe de forma irreparable, cuando la verdad aparece con tanta claridad que no queda espacio para la mentira, ni para la excusa, ni para la máscara que alguien llevaba puesta. Patricia miró los dibujos sobre la mesa. Los miró uno por uno, despacio, con los ojos moviéndose de hoja en hoja como si estuviera buscándose.
como si en alguno de esos 47 dibujos fuera a aparecer una figura con vestido y collar de perlas y pelo planchado que le dijera que sí estaba ahí, que sus hijos sí la habían visto, que no la habían borrado de sus recuerdos. Pero no se encontró, y algo le pasó en la cara que Ricardo nunca iba a olvidar. No fue la máscara cayéndose, fue algo peor, fue la cara de alguien que descubre de golpe que la versión de la realidad que se había construido durante años era mentira, que no eran los niños los que estaban equivocados, que no era Carmela la que los había manipulado, que la ausencia en esos dibujos no era un error de percepción infantil, era un reflejo exacto, devastadoramente exacto, de lo que sus hijos habían vivido. Patricia se llevó la mano a la boca. Los ojos se le llenaron de algo que no era furia ni indignación, ni la frialdad calculada que Ricardo le conocía, era horror. El horror de verse a una misma desde los ojos de los propios hijos y descubrir que no estás ahí, que en el mundo emocional de tus hijos, en el lugar donde guardan las escenas que importan, tú no apareces. Se levantó del sillón, le temblaban las piernas, caminó hasta la mesa y agarró uno de los dibujos con una mano que le temblaba tanto que el papel se sacudía como una hoja en el viento. Era un dibujo de Carmela sentada entre las dos camas, con un libro en las manos y dos niños con los ojos cerrados. La hora del cuento, la hora que Patricia intentaba reclamar cada noche y que los gemelos le negaban cada noche, la hora que le habían regalado a Carmela sin que nadie se la pidiera. Patricia soltó el dibujo, dio un paso atrás, otro, y se fue. No corrió, no gritó. No azotó la puerta. Se fue caminando por el pasillo hacia la escalera, con los tacones haciendo un sonido hueco contra el piso de mármol que retumbaba en el silencio de la casa, y subió a la recámara principal, y la puerta se cerró con un clic suave que sonó más fuerte que cualquier portazo. La licenciada Montes recogió los dibujos con cuidado, los metió en la caja y cerró la tapa. Miró a Ricardo. Señor Elizondo, voy a incluir estos dibujos como parte del expediente. Son evidencia de un vínculo afectivo significativo entre los menores y la señora García. Y también son evidencia de una ausencia. No voy a calificar esa ausencia porque no me corresponde. Pero sí puedo decirle que en 11 años haciendo este trabajo nunca he visto un niño contestar una pregunta con 47 dibujos. Santiago estaba parado junto a la mesa. No había dicho una palabra desde que bajó con la caja, pero cuando la licenciada Montes terminó de hablar, Santiago miró a su padre con esos ojos serios, viejos, que no correspondían a una cara de 6 años, y dijo algo con una voz tan baja que Ricardo tuvo que agacharse para escucharlo. Yo los guardé todos, papá, desde que Carmela llegó, porque tenía miedo de que un día se fuera y yo me olvidara de cómo eran las cosas cuando ella estaba. Ricardo se agachó frente a su hijo, lo miró a los ojos, y lo que vio ahí dentro fue algo que le partió el alma en un lugar que no sabía que existía. Vio a un niño de 6 años que había construido, con crayolas y hojas de cuaderno, un archivo de amor. Un archivo que no era para mostrar, ni para presumir, ni para ganar un argumento. Era para recordar. Era el acto más sabio y más triste que Ricardo había visto en su vida. Un niño que guarda dibujos de la persona que lo cuida porque tiene miedo de olvidarla cuando se la quiten. Ricardo abrazó a Santiago. Lo apretó contra su pecho con una fuerza que probablemente le dolió al niño. Pero que Santiago no protestó, porque a veces los niños saben que los abrazos que aprietan demasiado son los más importantes. Emiliano se bajó del sillón y corrió hacia ellos y se metió entre los dos brazos de Ricardo como siempre se metía en todo, sin pedir permiso, sin esperar turno, con esa urgencia de quien sabe que la vida es demasiado corta para esperar a que alguien te invite. Y los tres se quedaron ahí.
en el comedor de una casa en Las Lomas que costaba más de lo que la mayoría de las familias mexicanas ganarían en 3 vidas, abrazados junto a una mesa donde 47 dibujos de crayola acababan de hacer lo que millones de pesos nunca podrían haber hecho: decir la verdad. El informe de la licenciada Graciela Montes llegó al DIF 4 días después de la visita. En él, la trabajadora social consignó que no se encontraron indicios de maltrato físico ni emocional por parte de la señora Guadalupe García hacia los menores Santiago y Emiliano Elizondo del Bosque. Consignó que las entrevistas individuales con ambos menores revelaron un vínculo afectivo saludable y estable con la denunciada, respaldado por evidencia gráfica recopilada por los propios niños durante un periodo de 3 años. Y consignó algo más: que existían elementos para suponer que la denuncia original había sido interpuesta sin fundamento, y que se recomendaba abrir una investigación por posible denuncia falsa contra quien la hubiera presentado. La denuncia fue desestimada. El expediente se cerró y al mismo tiempo se abrió otro, esta vez con el nombre de Patricia del Bosque de Elizondo en la primera línea. Ricardo recibió la noticia en su estudio a las 3 de la tarde. Llamó a Valeria Soto para confirmar. Valeria le explicó que la resolución era definitiva, que Carmela quedaba limpia y que la alerta sobre Patricia era seria, pero no significaba que la fueran a detener, sino que habría una investigación que podía derivar en sanciones administrativas o penales dependiendo de las pruebas. Cuando colgó el teléfono, Ricardo se quedó sentado en la silla del estudio mirando el escritorio donde se acumulaban las carpetas de la empresa que no había tocado en 2 semanas, y por primera vez en esos días respiró. No un suspiro ni una exhalación de cansancio, una respiración completa, profunda, que le llenó los pulmones y le aflojó algo en los hombros que llevaba días apretado como un nudo de acero. Esa misma noche le pidió el divorcio a Patricia. No lo hizo con gritos ni con acusaciones. Lo hizo sentado en la orilla de la cama, en la recámara donde habían dormido juntos durante 8 años. Con la voz baja y los ojos puestos en el piso, porque mirarla a la cara le dolía de una forma que no esperaba. Porque Ricardo no odiaba a Patricia, eso era lo más difícil de todo. No la odiaba, sentía algo peor que el odio, sentía lástima. La lástima de quien ve a alguien destruirse por dentro sin poder hacer nada, porque la persona que se destruye no quiere que la ayuden, quiere que le den la razón. Patricia lo escuchó sin interrumpir. Estaba sentada en el sillón de la recámara con una bata blanca y el pelo suelto, sin maquillaje, sin collar de perlas, sin la armadura que se ponía cada mañana antes de bajar las escaleras. Y sin esa armadura, Patricia se veía como lo que realmente era, una mujer de 38 años, que estaba perdiendo todo lo que creía que la definía. ¿Es por los dibujos? Ricardo levantó la cabeza. Es por todo, Patricia. Los dibujos solo mostraron lo que ya estaba ahí. Patricia se quedó callada durante un rato largo. Sus ojos se movían como si estuviera revisando algo en su memoria, como si estuviera volviendo a mirar los 47 dibujos, pero esta vez buscando no a ella, sino el momento exacto en que dejó de estar presente. Yo los quiero, Ricardo. A los niños. Yo sé que no lo parece, pero los quiero. Ricardo asintió. Lo sé, pero quererlos no es lo mismo que estar ahí. Y tú no estuviste, y yo tampoco estuve. Esa es la verdad. Los dos fallamos. Pero Carmela no falló, y por eso nuestros hijos dibujaron 47 veces a la mujer que sí estuvo y 0 veces a los que no estuvimos. Patricia se tapó la cara con las manos. No lloró. O tal vez sí, pero Ricardo no la escuchó. Lo que sí escuchó fue algo que no esperaba. Voy a buscar ayuda. No lo dijo como estrategia. No lo dijo como negociación. Lo dijo con la voz quebrada de alguien que acaba de chocar contra una pared que llevaba años sin ver.
No lo dijo para que Ricardo la perdonara, ni para que el juez la favoreciera. Lo dijo porque los 47 dibujos le habían hecho algo que ningún argumento de adultos le había hecho jamás. Le habían mostrado su propia ausencia en un formato que no podía negar. Porque una cosa es que tu esposo te diga que no estás presente. Otra cosa es que tus propios hijos te borren de sus recuerdos. Ricardo asintió. Me parece bien, Patricia, de verdad, y espero que funcione, pero el divorcio va y la custodia la vamos a resolver con el juez. Patricia no discutió. Se levantó del sillón con un movimiento lento, como el de alguien que ha envejecido 10 años en una semana, y se fue al baño. Ricardo salió de la recámara y cerró la puerta con el mismo clic suave que Patricia había usado el día de los dibujos. El viernes de esa semana, a las 4 de la tarde, Ricardo estacionó la camioneta frente al hotel sobre Reforma, donde Carmela llevaba 12 días. Subió al cuarto, tocó la puerta. Carmela abrió. Estaba vestida, con la misma ropa de siempre, lavada y planchada con la plancha del hotel que ella misma había pedido prestada a la recepción, porque Carmela no sabía estar sin hacer algo con las manos. El cuarto estaba limpio, la cama tendida con las esquinas perfectas que ella les hacía a todas las camas, y la estampita de la Virgen seguía en la mesita de noche. Carmela, la denuncia se cayó. Quedó usted limpia. Puede volver a la casa. Carmela no se movió. Se quedó parada en la puerta del cuarto con una mano en el marco y la otra colgando a un lado del cuerpo. Y Ricardo vio como algo le pasaba por la cara, en oleadas, como ondas que llegaban una detrás de otra. Primero incredulidad, después alivio, después algo que se parecía al miedo de creer en algo bueno cuando uno lleva demasiado tiempo esperando algo malo. La señora Patricia ya no va a estar en la casa, Carmela. Nos vamos a divorciar. Ella va a buscar ayuda profesional y los niños se quedan conmigo. Carmela bajó los ojos. Lamento mucho lo que pasó con su familia, señor. Ricardo casi sonrió. Mi familia no se rompió, Carmela. Solo cambió de forma. Carmela recogió sus cosas en 5 minutos. No tardó más porque lo que tenía cabía en la misma bolsa de plástico de siempre. Las 2 blusas, la falda, el suéter gris y la estampita de la Virgen que envolvió en papel de baño antes de meterla en la bolsa, con el mismo cuidado con el que hubiera envuelto algo de oro. Llegaron a la casa a las 5 de la tarde. Ricardo abrió el portón con el control remoto, y lo que Carmela vio en el jardín la hizo detenerse antes de bajar de la camioneta. Santiago y Emiliano estaban parados en el pasto, exactamente en el mismo lugar donde ella había estado de rodillas bajo la tormenta 2 semanas atrás. Santiago llevaba puesta una camisa limpia y los zapatos de la escuela, con la cara seria y las manos detrás de la espalda, como si estuviera esperando algo importante. Emiliano estaba a su lado, y en las manos sostenía el paraguas de colores. El mismo paraguas de rayas que había sostenido sobre la cabeza de Carmela aquella noche de tormenta, pero esta vez no llovía. El cielo estaba azul, sin una sola nube, con el sol de septiembre cayendo sobre el jardín y haciendo brillar las gotas que todavía quedaban en las hojas de las bugambilias del muro. Emiliano tenía el paraguas abierto sobre su propia cabeza, no porque lo necesitara, sino porque era su forma de decir algo que las palabras no le alcanzaban a expresar. Y cuando Carmela bajó de la camioneta y caminó hacia ellos por el pasto que olía a tierra húmeda y a hierba recién cortada, Emiliano bajó el paraguas, lo cerró y lo extendió hacia ella con las 2 manos. Ya no llueve, Carmela. 3 palabras. 3 palabras dichas por un niño de 6 años bajo el sol de una tarde de septiembre. Y Carmela sintió que algo se le derrumbaba por dentro, pero no hacia abajo, sino hacia afuera, como una presa que se abre y deja salir todo el agua que llevaba semanas conteniendo. Se agachó frente a ellos, los agarró a los 2, uno en cada brazo, y los apretó contra su pecho con los ojos cerrados y las lágrimas rodándole por la cara sin que pudiera detenerlas.
Fue la primera vez que Santiago y Emiliano vieron llorar a Carmela. En 3 años nunca la habían visto llorar. La habían visto cansada, preocupada, seria, concentrada, alegre, paciente, pero nunca llorando. Y Emiliano, que no sabía qué hacer cuando alguien lloraba, porque él era más de los que arreglan las cosas que de los que las sienten, le puso la mano en la mejilla, igual que haría un adulto, y le dijo: «No llores, Carmela, ya estás en tu casa». Santiago no dijo nada, le agarró la mano y no la soltó. Y eso fue suficiente. Ricardo se quedó parado junto a la camioneta, con las llaves colgando de la mano, mirando a sus hijos abrazar a la mujer que los había cuidado durante 3 años, y sintió que algo se le acomodaba en el pecho, algo que llevaba semanas fuera de lugar y que por fin volvía a donde debía estar. Esa noche, después de que los gemelos cenaron quesadillas con flor de calabaza, que Carmela preparó en la cocina mientras los niños la miraban desde la barra como si quisieran asegurarse de que no iba a desaparecer otra vez, Carmela subió al cuarto de los gemelos para acostarlos. Les leyó el cuento de siempre, el de la tortuga que cruzaba el río, con las voces de los personajes que solo ella sabía hacer. Les cantó la canción de siempre, esa que había aprendido de su mamá en Puebla y que no tenía nombre, pero que sonaba a algo seguro. Y cuando los dos se durmieron, Carmela sacó la estampita de la Virgen de la bolsa de plástico, la desenvolvió del papel de baño y la puso en la repisa del cuarto de los gemelos, entre un carrito de plástico de Emiliano y un libro de Santiago. La acomodó con cuidado, recargada contra la pared, con la imagen de la Virgencita mirando hacia las 2 camas. «Gracias, Virgencita, por no soltarme la mano», lo dijo en voz baja, casi sin sonido, pero las paredes de ese cuarto la escucharon, y el carrito de plástico la escuchó, y el libro la escuchó, y las 2 camas donde dormían los niños, que le habían salvado la vida con un paraguas de colores y una caja de zapatos, la escucharon también. 3 años después, un lunes de noviembre, Santiago Elizondo llegó a la casa con una hoja de papel doblada en 4 dentro de la mochila y una sonrisa que Carmela le vio antes de que él abriera la boca. Era una sonrisa pequeña, discreta, de las que Santiago se permitía solo cuando algo le importaba de verdad, porque a los 9 años seguía siendo el mismo niño serio y medido que a los 6 había cargado una cobija bajo la tormenta sin que le temblara el pulso. Carmela estaba en la cocina cortando jitomate para una salsa, que iba a acompañar las enchiladas de esa noche. Y cuando Santiago puso la hoja sobre la barra sin decir nada, ella se limpió las manos en el delantal y la abrió. Era la boleta de calificaciones del bimestre. Promedio general, 9.8, el más alto de su salón. Carmela leyó cada materia, cada número, con esa atención que le daba a todo lo que tuviera que ver con los gemelos, como si cada calificación fuera una pieza de un rompecabezas que ella llevaba años armando con paciencia. Le puso la mano en la cabeza y le dijo: «Estoy muy orgullosa de ti, mi niño». Santiago se quedó parado junto a la barra con las manos metidas en los bolsillos del pantalón de la escuela y dijo algo que Carmela no esperaba. «Cuando sea grande, quiero ser abogado». Carmela levantó las cejas. «¿Abogado?». Santiago asintió con esa seriedad que a los 9 años ya era su marca registrada, como la licenciada Valeria, porque ella hizo que la verdad saliera. Y yo quiero hacer eso, quiero que la verdad salga cuando alguien miente para lastimar a otra persona. Carmela sintió que algo tibio le crecía en el pecho, algo que se expandía despacio como la masa del pan cuando la dejas reposar, y tuvo que voltearse hacia la estufa para que Santiago no la viera parpadear más rápido de lo normal. Emiliano llegó 20 minutos después, porque Emiliano siempre llegaba después que Santiago, no porque fuera más lento, sino porque se detenía a mirar cosas en el camino. Un grafiti en la pared, la forma de una nube, el color de las hojas que estaban cambiando con el otoño. A los 9 años, Emiliano Elizondo había descubierto algo que le cambió la vida: la pintura. Había empezado con los colores de madera y las hojas de cuaderno que siempre usó. Pero un día,
En la clase de artes de la escuela, la maestra le puso enfrente un lienzo pequeño y un juego de acrílicos, y algo se le encendió por dentro que ya no se apagó. Pintaba todo. Pintaba árboles que parecían estar bailando. Pintaba gatos con ojos enormes que miraban directo al espectador. Pintaba la cocina de la casa con Carmela adentro, siempre con Carmela adentro. Pero su cuadro favorito, el que tenía colgado sobre su cama con un marco de madera que Ricardo le había comprado en una tienda de arte en la colonia Roma, era un paraguas de colores bajo la lluvia. No había personas en el cuadro, solo el paraguas, abierto, flotando en un fondo gris azulado que Emiliano había logrado mezclando 3 tonos distintos hasta que el color le pareció exacto. Ricardo le había preguntado una vez por qué no había nadie sosteniendo el paraguas, y Emiliano le había contestado con esa lógica aplastante que tienen los niños cuando dicen cosas que suenan simples, pero que llevan un peso enorme adentro, porque el paraguas no necesita que alguien lo sostenga, papá. Él solo ya protege. Ricardo había necesitado sentarse después de escuchar eso. Carmela ya no era la empleada doméstica que caminaba 50 minutos desde el observatorio. Ahora vivía en el cuarto que había sido de servicio, pero que Ricardo había remodelado con una ventana nueva, una cama de verdad, un closet pequeño y un escritorio donde ella estudiaba por las tardes, porque Carmela estudiaba. Cada tarde, cuando los gemelos hacían la tarea en la mesa del comedor, Carmela se sentaba en su escritorio y abría la computadora que Ricardo le había dado para sus clases en línea. Estudiaba trabajo social en una universidad a distancia. Le costaba. Había noches en que las lecturas le parecían escritas en otro idioma, y había materias como psicología del desarrollo y metodología de la investigación que le hacían sentir que el mundo académico no estaba hecho para gente como ella. Pero entonces se acordaba de los 47 dibujos. Se acordaba de que un niño de 6 años había guardado durante 3 años la evidencia que salvó su vida, y se decía a sí misma que si Santiago había tenido esa paciencia a los 6, ella podía tenerla a los 37. Llevaba 4 semestres. Le faltaban 5, y no pensaba parar. Su sueldo era de 22,000 pesos mensuales, con seguro médico, aguinaldo, vacaciones y un bono anual que Ricardo había establecido cuando reorganizó las finanzas de la casa después del divorcio. Carmela ya no era empleada doméstica en el papel. Su contrato decía responsable de hogar, un título que Valeria Soto le había sugerido cuando redactó los nuevos términos laborales, porque las palabras importan, y las palabras con las que nombras a alguien determinan cómo el mundo la trata. Ricardo también era otro, el hombre que trabajaba 14 horas y llegaba cuando sus hijos ya dormían, había dejado de existir la semana después de los dibujos. Lo primero que hizo fue contratar un director de operaciones para su empresa de importaciones. Delegó las reuniones que no requerían su presencia y puso una regla que su asistente aprendió a respetar sin cuestionar. A las 5 de la tarde se apaga el teléfono y se cena con los niños. Todos los días, sin excepción. Los primeros meses fueron torpes. Ricardo no sabía cocinar, no sabía ayudar con la tarea de matemáticas de tercero de primaria, no sabía qué hacer cuando Emiliano tenía pesadillas y se despertaba gritando a las 3 de la mañana. Pero aprendió que las enchiladas de Carmela llevaban epazote y que sin epazote no sabían igual. Aprendió que Santiago necesitaba silencio para concentrarse y que Emiliano necesitaba música. Aprendió que a las 3 de la mañana, cuando Emiliano gritaba, lo que había que hacer era sentarse en la orilla de la cama y poner la mano en su espalda sin decir nada, y esperar y quedarse hasta que la respiración se le calmara y los ojos se le cerraran otra vez. Aprendió a quedarse. Eso fue lo más difícil y lo más importante. El divorcio se finalizó en marzo del año siguiente,
Patricia no peleó la custodia completa. Aceptó visitas supervisadas los sábados, en un espacio neutral que el juez designó, con una psicóloga presente. Los primeros meses fueron difíciles. Santiago no le hablaba. Se sentaba en la silla, con los brazos cruzados, y la miraba con esos ojos que no perdonaban fácil, que necesitaban tiempo, que necesitaban pruebas. Emiliano era más abierto, más dispuesto a darle una oportunidad, porque Emiliano siempre fue el que se lanzaba primero, el que abría la puerta antes de saber qué había del otro lado. Pero poco a poco, visita a visita, mes a mes, Patricia fue aprendiendo algo que nadie le había enseñado, que estar presente no es lo mismo que estar ahí. Que estar presente significa mirar a los ojos, preguntar cómo te fue, escuchar la respuesta completa sin revisar el teléfono, recordar que a Santiago le gusta el silencio y que a Emiliano le gusta que le pregunten qué pintó hoy. Patricia no se convirtió en otra persona, pero empezó a convertirse en una versión de sí misma que sus hijos pudieran reconocer. Y eso, aunque fuera lento, aunque fuera imperfecto, era algo. Ricardo también creó algo que no había él planeado. 6 meses después de los dibujos, sentado en su estudio una noche, después de cenar con los gemelos, abrió su computadora y registró una fundación. La llamó Fundación Paraguas. Su propósito, dar asesoría legal gratuita a trabajadoras del hogar que enfrentaran acusaciones injustas, despidos, sin liquidación o abuso laboral. Contrató a Valeria Soto como directora legal. En el primer año atendieron 34 casos. En el segundo, 78. El logotipo de la fundación era un paraguas de colores. Emiliano lo había diseñado. Fue un martes por la noche, en la cocina que olía a café de olla y a canela, con los gemelos ya dormidos y la casa en ese silencio tibio que solo existe cuando los niños están en la cama y los adultos pueden por fin sentarse. Cuando Ricardo miró a Carmela desde el otro lado de la mesa y le dijo algo que llevaba meses guardando. «Carmela, mis hijos me enseñaron algo que yo no podía ver». Carmela lo miró con los dedos envueltos alrededor de la taza de café, con la estampita de la Virgen todavía arriba en el cuarto de los niños, donde la había puesto 3 años atrás y donde nadie la había movido porque ya era parte del paisaje, tan natural como el carrito de Emiliano y el libro de Santiago. ¿Qué le enseñaron, señor Ricardo? Que usted era el corazón de esta casa, que sin usted esto no era una familia. Era una casa con gente adentro, pero no era un hogar. Carmela no dijo nada por un momento. Bajó la vista hacia el café y una sonrisa le apareció en la cara, lenta, discreta, como la de Santiago cuando sacaba buenas calificaciones. Una sonrisa que no pedía atención, sino que simplemente existía, porque a veces las cosas buenas no necesitan que uno las celebre con ruido, solo necesitan que uno las deje estar. Usted también cambió, señor Ricardo. Sus hijos lo ven, yo lo veo. Antes usted no estaba, ahora está, y eso es lo más difícil del mundo. Estar cuando antes era más fácil no estar. Ricardo asintió. Afuera, el viento de noviembre movía las bugambilias del muro y arrastraba el olor de los puestos de tamales que se instalaban en las esquinas de las lomas cuando empezaba el frío. Y adentro, en esa cocina donde 3 años atrás Carmela había estado de pie con el uniforme empapado y los ojos rojos de algo más viejo que el llanto, 2 personas tomaban café en silencio, con la certeza compartida de que lo que las unía no tenía nombre ni contrato ni horario. Tenía en forma de paraguas y cabía en una caja de zapatos. Tarde de domingo, sol de diciembre que calienta sin quemar, de ese sol de invierno en la Ciudad de México que tiene color de miel y que hace que todo se vea más suave, más lento, como si el mundo hubiera decidido que hoy no tiene prisa. Santiago y Emiliano están en el jardín. En el mismo jardín donde hace 3 años Carmela estuvo de rodillas bajo la tormenta
con la ropa regada sobre el césped y el uniforme empapado pegado al cuerpo. Pero ese lugar ya no se parece a esa noche. Ahora hay una banca de madera junto al muro de bugambilias, una banca que Ricardo mandó hacer con un carpintero de Coyoacán que tardó 2 semanas en terminarla porque le tallaba flores en los reposabrazos. Carmela está sentada ahí, con un libro abierto sobre las rodillas y los lentes de lectura que empezó a usar el año pasado porque las letras pequeñas ya no le obedecían como antes. Les está leyendo un cuento. No es el cuento de la tortuga que cruza el río, porque ese ya se lo saben de memoria. Es uno nuevo, uno que Carmela encontró en la biblioteca de la universidad, sobre un niño que planta un árbol y espera años para verlo crecer. Santiago está sentado en el pasto junto a la banca, con la espalda recargada contra la pierna de Carmela, escuchando con los ojos cerrados y esa expresión de concentración que tiene cuando algo le importa de verdad, como si estuviera guardando cada palabra en el mismo lugar donde guarda las cosas que no quiere olvidar. Emiliano está acostado boca arriba en el césped, con los brazos abiertos y los ojos puestos en el cielo, siguiendo una nube que tiene forma de algo que solo él puede ver. De vez en cuando dice algo en voz baja que nadie más escucha, porque Emiliano siempre está teniendo conversaciones con el mundo que solo él entiende. En la puerta de la cocina, colgado de un gancho de metal que Ricardo atornilló a la pared hace 3 años y que nunca quitó, está el paraguas de colores. Tiene las varillas un poco oxidadas y la tela desteñida en los bordes por el sol y por el tiempo. Uno de los paneles tiene una mancha que podría ser lodo seco de aquella noche, o podría ser pintura que Emiliano le echó encima alguna vez por accidente o a propósito, porque con Emiliano nunca se sabe. Nadie lo ha querido tirar, nadie lo ha querido reemplazar, porque ese paraguas ya no es un paraguas, es un recordatorio. Es la prueba de que un niño de 6 años agarró lo único que tenía a la mano para proteger a la persona que lo cuidaba y no lo soltó. Ricardo sale de la cocina con una jarra de limonada y 4 vasos en una charola. Se sienta en la banca junto a Carmela, sirve los vasos y le pasa uno a cada gemelo sin interrumpir el cuento. Santiago agarra el vaso sin abrir los ojos. Emiliano se incorpora del césped, toma el suyo, le da un trago largo que le deja un bigote de limonada sobre el labio y vuelve a acostarse mirando la nube que ya cambió de forma. Carmela sigue leyendo. La voz le sale tranquila como siempre, con ese ritmo que aprendió de su mamá en Puebla cuando le contaba historias en el mercado entre cliente y cliente. La luz de la tarde le da en la cara y le ilumina las arrugas nuevas que le aparecieron alrededor de los ojos en los últimos 3 años. Arrugas que no son de cansancio, sino de las otras, las que se forman de tanto sonreír sin darse cuenta. Y en ese jardín, donde una noche llovió tan fuerte que parecía que el cielo se estaba cayendo a pedazos, ahora hay sol, hay limonada, hay un cuento, hay una banca con flores talladas, y hay 4 personas que aprendieron de la peor manera posible que una familia no se construye con apellidos, ni con paredes, ni con dinero. Se construye con presencia, porque a veces los niños ven lo que los adultos se niegan a ver, y a veces un paraguas de colores en las manos de un niño puede ser más poderoso que todo el dinero del mundo.